Muy buenas tardes. Mi nombre es Mari Choperena. Soy médica veterinaria. Llevo alrededor de 20 años trabajando con fauna silvestre. Le doy las gracias a Fidel Bacheto por invitarme a pues, esta serie de conferencias que fueron para la celebración de la universidad de estos 25 años. Entonces, me alegra mucho que me hayan tenido en cuenta. Vamos a hablar un poco hoy sobre liberación de fauna, pues el título es Liberación de fauna entre el mito y lo posible, ¿cierto? Es un tema bastante complejo, pero antes de empezar a hablar de liberaciones, vamos a contextualizarnos primero para poder entender todo. Las personas que vayan a participar en la charla o que la están escuchando, les pido el favor que si tienen preguntas, dejarlas para lo último para yo respondérselas. Bueno, primero hay que hablar un poco sobre la pérdida de biodiversidad. O sea, esta pérdida de biodiversidad se da por muchísimas causas. Pues ya sabemos que la principal o una de las principales es la fragmentación de hábitat o de los ecosistemas, que esta se da pues para la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. Además también, bueno, ay, perdón, eh, perdón, para la también para muchos ilícitos, por ejemplo, lo que es minería ilegal, cultivos ilícitos, y también se hace la tala para ay, perdón, es que están escribiendo, para obras de infraestructura civil, hidroeléctricas, eh, también minería legal también para hacer carreteras. Entonces todo esto hace que se haga muchísima tala de árboles, afectando la conectividad de los ecosistemas. Pero hay otro montón de cosas que pueden generar pérdida de la diversidad. Mencionaré algunas como la introducción de especies invasoras, además también todo lo que tiene que ver con la contaminación, cambio climático, aumento de la población. Pero vamos a hablar de un tema bastante complejo, que es el tráfico de fauna, ¿cierto? El tráfico de fauna silvestre pues ha venido en un aumento exagerado, considerado en algunos países como el segundo o tercer negocio más lucrativo, eh, pues ilegal, que compite con las armas y las drogas, donde se está moviendo muchísimo dinero y millones de pesos a través del comercio de estos animales. Este se puede dar principalmente. ¿Para qué se hace el tráfico de especies? El tráfico se da principalmente para el consumo de alimentos. En muchos sitios se hace caza de subsistencia. También se puede para mascotas, que esa es como la más común. En un estudio que hicimos, digamos, pues yo soy colombiana, en un estudio que hicimos pues en la región donde yo vivo, por ejemplo, los que más traficaban o compraban animales eran los hombres, más que las mujeres, ¿cierto? Pero que la razón de comprar los animales era porque amaban los animales. Bueno, y había otro montón de razones, pero que esa era la fundamental, pues de que no querían ver sufrir los animales.
También se trafican los animales para tenerlos en zoológicos privados, también para investigaciones biomédicas, pues a veces con dudosa procedencia sus licencias. Y también utilizan pues como todos los pues utilizan las pieles o, eh, o dientes o cosas para hacer ornamentos para venderlos, entonces también se utiliza pues esto. Estaba leyendo por allá un informe que por ejemplo un grupo que es muy golpeado por el tráfico son los anfibios, que más o menos el 40% de los anfibios están en peligro, entonces y que están en una categoría de amenaza. Pero lo que más se puede traficar son las pieles de reptiles y de mamíferos, y además también se trafican las aves. El grupo de citáceos es como el más traficado, y luego vienen los mamíferos, y huevos de tortugas, aletas de tiburón, jaguares. Pues me sorprendió encontrar que esas cifras que se traficaran jaguares, es impresionante. Pero ustedes saben que este tipo de animales representan pues en algunas personas pues es como representa un poder, entonces por eso adquieren este tipo de animales. Entonces, todo esto que hemos hablado de la pérdida de biodiversidad que genera, entonces genera una erosión genética, una disminución de las poblaciones que se encuentran libres, y pone en riesgo muchísimas especies. Entonces aumentan cada año. Estamos escuchando en las noticias pues que hay mucho más especies amenazadas o que han desaparecido. Entonces es bastante grave eso. Entonces, a raíz de toda esta situación, por ejemplo, para Latinoamérica, pues que estuve leyendo y pues sí, también pues como he trabajado con esto, entonces lo sé. Para Latinoamérica pues se volvió esto una preocupación, o sea, bien o mal manejada, pero es una preocupación del manejo de los animales que han sido objeto de tráfico. La gran mayoría de países cuentan con un Ministerio de Medio Ambiente donde hay una normatividad que está relacionada con el manejo de estos animales procedentes de tráfico. Algunos países sí tienen una legislación en el papel muy bonita, pero a la hora de aplicarla no es tan eficiente, y hay otros que sí tienen muchísimas falencias, como cuáles. Entonces tenemos que algunos ni siquiera tienen una base de datos completa, cuántos animales se han traficado, dónde se han traficado, no hay una penalización para el traficante, o sea, no hay un control realmente de este flagelo. ¿Sí? Hay en otros que sí la autoridad ambiental trabaja de la mano pues con la policía, por ejemplo. O cosas también que afectan pues de que se dé un buen manejo de la fauna traficada es que no se cuentan con recursos económicos suficientes para invertir en el manejo de estas especies. Solamente algunas especies que son, por decirlo, que están muy amenazadas y que a veces se han convertido, como, se me fue la palabra, pues que son muy importantes para las personas, entonces son muy representativas para las personas, entonces a esas a las que se les ha invertido. Pero la preocupación de los animales traficados y qué hacer con ellos no es solamente de las entidades estatales, sino que también hacen parte de este grupo muchísimos zoológicos, universidades. Adicional a eso también están ONGs o fundaciones o también particulares, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso,
cómo se da el manejo de los animales. Entonces, el primer estrategia que hay es la creación de centros especializados para manejarlos. Entonces están los hogares de paso, que es donde los animales van a estar de forma, o sea, un periodo muy corto, y de ahí podrían pasar a los centros de rescate, ¿cierto? Pues, que puede ser mucho más grande, algunos tienen muy buena infraestructura. Y luego están los que son de rehabilitación. Casi siempre los de rehabilitación es porque es específico para una especie, aunque bueno, algunos centros de rescate cuentan con las dos cosas, o sea que tienen una parte de rescate y adicional hacen la rehabilitación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los centros de rescate que son de ONGs o fundaciones o hasta el mismo Estado, pero por ejemplo de fundaciones tienen una falencia grande, o sea, que no cuentan con personal idóneo capacitado para trabajar con fauna silvestre, o por ejemplo en un caso que estaba leyendo de Ecuador, que hicieron varios estudios de varios centros donde los veterinarios hacían varios turnos, o sea, había un turno hasta a mediodía, hacían en un centro y luego se iban a otro centro a trabajar. Entonces, pues eso ahí pues como, ¿cierto? Uno lo pone como a pensar. Algunos no cuentan con la infraestructura especial para tener los animales, ¿cierto? Entonces no cuentan con la jaula, los animales son hacinados, también dependiendo del volumen que reciban. En algunos reciben muchos animales, por ejemplo en uno en el cual yo trabajé casi 10 años, por ejemplo diario recibíamos alrededor de 80 animales y eso es una cosa exagerada. También en muchos de estos centros no cuentan, o sea, si hay una falencia de la autoridad ambiental que entrega los animales a estos centros de rescate y ellos ni siquiera tienen la información de quién lo tenía, de a dónde lo cogieron, o sea, no hay información. Muchas veces los centros también tienen esa falta de registros, no tienen historias clínicas, algunos sí tienen y hacen toda la tarea como es, que tienen registro y tienen bases de datos, cómo manejar los animales, pero hay otros que trabajan es con las uñas. Y por ejemplo los centros de rescates que son de fundaciones ONG, en la gran mayoría se sostienen es con los voluntarios que están ahí porque ellos pagan por entrar y manejar los animales, y además hay algunos que hay unos animales que no lo liberan, que son muy amansados, entonces estos animales los ponen como en exhibición. Entonces estos animales hacen, pues la gente va y hace turismo y pagan por ver esos animales, en algunos hasta pueden cogerlos, tomarse fotos y eso. Bueno, ahí sí, pues no sé, creo que hay que buscar otras estrategias. Entonces, estos animales, ya que sabemos que están estos centros donde se manejan los animales ingresan a estos centros que pueden ser de varias formas. O sea, puede ser que venga de decomiso, ¿cierto? Es un animal que lo tenían en una casa y entonces decomisado por una autoridad ambiental o la policía. O pueden ser animales entregados de forma voluntaria, las personas ya están cansadas con el animal y saben que existe el centro, entonces lo llevan a esos sitios. O son animales que son rescatados también, hay animales pues que llaman, que es un animal silvestre que está herido o no necesariamente herido, sino que pues había alguna amenaza que atentaba contra su vida, entonces había que rescatarlo. O animales infantiles o neonatos, hasta juveniles, que los encuentran y la gente los coge, entonces no saben qué hacer con él, entonces hay que entregarlo. ¿Sí? Entonces esos son los animales que pueden ingresar al centro. Perdón, yo tengo un poquito de agua. Pero es muy importante que cuando estos animales ingresan a los centros debe existir unos protocolos muy bien definidos por el centro que está manejando los animales. ¿Cuál es el destino final de ese animal
¿qué ingresa ahí? ¿Cierto? Si es un animal recién capturado, un animal que digamos a veces puede que no esté herido, pero si llegó herido se le hace, se le presta su atención clínica y el animal se recupera, ese animal, pues si tenemos toda la información se debería liberar. En algunos casos, por ejemplo, una vez me tocó un tigrillo, lo atropelló un carro, lo trajeron, realmente el animal no le pasó nada, era un golpe, se le hizo tratamiento, pero el animal estaba muy agresivo y sabíamos exactamente de dónde lo habían traído y el animal se devolvió. Entonces en ese caso eso es lo que se debería hacer, no someter el animal a estar un periodo muy largo, rehabilitarlo cuando él realmente no necesita eso. Y tenemos los animales que son amansados, que la gente ha tenido muchísimo tiempo en las casas, ¿cierto? Esos animales, entonces ahí yo necesito mirar, ese animal tiene posibilidades de yo soltarlo, porque es importante, o sea, hay una posibilidad de yo soltar ese animal. Si yo lo libero, él es capaz de responder al medio. Entonces esas preguntas son las que yo me tengo que hacer y que yo las debo tener ahí. Animales que vienen con algún problema físico, por ejemplo con amputaciones, que le falta un ojo, que no tienen garras o le faltan los dientes, esos animales no deberían liberarse, esos animales deberían eutanasiarse. ¿Sí? Esos animales no están en la condición óptima para estar libres, así suene muy horrible esto. Hay algunos animales que vienen amansados pero tienen problemas de comportamiento, pero se encuentran en una categoría de amenaza. Pues ahí hay que tratar de mirar a ver qué más se puede hacer con ese animal, si se puede entrar en un programa de reproducción, si hay, o hay animales que se pueden llevar pues a un zoológico, bueno, cierto, que se puede hacer otra cosa con el animal. Entonces, después de que el animal ingresó, pues se le hace una evaluación clínica. En algunos centros no cuentan con todos los recursos, le hacen coprológico a los animales, que es importante, eso por lo menos le hacen coprológico. Pero lo ideal fuera que se le hiciera un hemograma, una química, y el animal se le hiciera una evaluación completa de cómo está. Se debe hacer una evaluación nutricional inicial y se debería hacer una evaluación del comportamiento. Eso es lo que se debe hacer cuando apenas ingresó, ¿sí? En esa primera fase, pero también en esa primera fase cuando cuando contamos bueno, con recursos, a veces no se cuentan con todos los recursos, pero fuera lo ideal que le hiciéramos la genética. ¿Por qué? Con la genética porque muchas veces tenemos especies y tenemos la duda y no tenemos la información completa, y a veces la taxonomía nos puede jugar feo. Entonces ahí utilizamos la genética, casi siempre se utiliza genética molecular para ayudar a identificar, para resolver esas dudas taxonómicas o para saber la procedencia del animal desde su distribución geográfica, saber de dónde viene el animal. Entonces es muy importante utilizarla. Y también, por ejemplo, en aves se utiliza la genética para sexar las aves. Entonces es importante eso. Bueno, una cosa importante cuando se hace esa evaluación clínica, por ejemplo, tienen más potencial los animales que son jóvenes de liberarlos, porque ellos se pueden adaptar mucho más fácil al medio y pueden sobrevivir más que los animales que son más adultos o gerontes, que han estado mucho tiempo en las casas. Esos animales ya están acostumbrados al humano. Ahí tendría uno, tendría uno que dedicarle mucho tiempo a ese animal, que sea adulto o viejo, en rehabilitarlo para poderlo liberar y que eso sea exitoso. Pero eso, bueno, es costoso, además requiere de tiempo
y además si uno tiene muchos animales, o sea, pues eso dificulta hacerle rehabilitación a todo esto, sí, pues a todos los animales que ingresen. Ya después de que el animal ha pasado toda esa primera fase, casi siempre en los centros de rescate se hacen o se forman grupos, si los animales vienen en grupos o en parejas o están solos, y pasan a unas jaulas que son especiales. Estas jaulas son para entrenar el animal, ¿cierto? Para que tenga mejor condición física, para que el animal empiece a entrenarse. Y luego está la fase que es preliberación. Esa fase preliberación también tiene ciertos requisitos. O sea, yo ya estoy a punto de soltar el animal. Entonces, en ese momento, a punto de liberar el animal, yo debería hacer cosas. Por ejemplo, uno, el marcaje. Si yo voy a hacerle seguimiento, cuando yo suelte ese animal, le voy a hacer seguimiento, yo debería marcar el animal. Entonces, principalmente se utiliza la telemetría, puede ser con GPS o satelital, o en algunos casos cuando son grupos muy pequeños que ya los conocen, que ya los identifican, a veces lo hacen, mamíferos les aplican tinturas, o en las aves les ponen tag o anillos, ¿cierto? Identificar, pero digamos es bastante complejo. Si yo suelto animales, pues que yo le puse un anillo, pero el ave se fue y entonces yo no sé para dónde cogió, porque no es fácil hacer seguimiento de esa manera. Pero ahora luego hablamos más adelante sobre el seguimiento. Entonces eso ya ahí tenemos que marcar los animales cuando ya los vamos a liberar. También se recomienda hacer pruebas paraclínicas, o sea, por ejemplo, hacer una para, digamos, grupos. Aquí, por ejemplo, en primates se hacen pruebas para tuberculosis, hepatitis, leptospira, toxoplasma, bueno, o salmonela, para mirar cómo están los animales. Entonces, y para en el momento de liberarlos, ese animal esté en buen estado de salud. En cuanto a lo etológico, se debe hacer, o sea, el animal en algunos casos puede venir y es rehabilitado, o sea, viene, pero otras veces en los centros de atención no se le hace rehabilitación. O sea, los tienen ahí, lo tienen en buena condición corporal, está en buena salud, pero a ese animal no se le hace rehabilitación. Entonces, ¿qué debería hacerse evaluación etológica? Uno, que el animal sea capaz de buscar el alimento, procesarlo, identificarlo. Hay animales que son predadores, y esos animales ni siquiera saben ni qué es lo que se deben comer, ni cómo lo deben matar. Porque casi siempre en los centros de rescate se les puede dar presas vivas, pero se les dan ratones o pollos, pues que eso no es lo que va a encontrar el animal cuando lo suelten. Además también el animal, digamos, que sea capaz de buscar su propio hábitat, o sea, construir nidos o refugio, eso también hay que evaluarlo. En cuanto a las interacciones sociales, el animal debe reconocer las vocalizaciones, debe saber buscar pareja, debe resolver sus conflictos, si tiene conflictos con otro, eso es importante. Y lo más importante, animales amansados o implantados no deberían salir de ningún centro, ¿cierto? Eso no, descártenlo de una vez, porque eso es para problemas luego. Si el animal ya ha superado, ya no hay esa implantación, está perfecto, pero si todavía tiene eso, entonces hasta ahí es, o sea, la evaluación que hacemos antes de soltar los animales. Pero eso dejémoslo por un lado, pero también tenemos que hacer la evaluación del hábitat donde vamos a soltar los animales, porque no es solamente hacer la valoración del animal, lo tengo listo, pero dónde es que yo lo voy a soltar. Es importante la planificación y gestión del manejo de la zona donde voy a soltar el animal. Existen muchos programas, no hay un método pues que uno diga, bueno, con este puedo evaluar si ese ecosistema sirve o no para yo soltar el animal. No, hay, pueden utilizar muchas técnicas. El deber ser es, por ejemplo, ya hay muchas herramientas, algunos software
o algunos métodos. Por ejemplo, están los que miden índices de idoneidad del hábitat, que le permite si el animal puede conseguir alimentos, si tiene capacidad para desplazarse, dependiendo de las especies, porque hay especies que son de baja movilidad. O sea, yo el animal, el rango de hogar es muy poquito, pero hay animales que necesitan un territorio bien grande, porque por ejemplo en grandes carnívoros su rango de hogar es muy amplio, entonces es importante. Entonces hay algunos como alces, ARC, Habitat, esos los pueden utilizar, que les ayudan a mirar si es posible yo soltar ese animal en ese sitio. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo evaluar yo del hábitat para antes de soltar mis animales? Uno, la cobertura vegetal. Pero eso lo puedo hacer, bueno, ya Google Maps le puede ayudar a uno mucho, pero también los drones se toman fotografías de la cobertura vegetal. Lo importante es yo tener no solamente pues como la cobertura vegetal, sino la conectividad que tiene esa cobertura, que le permite al animal que si se puede desplazar. Eso por un lado, ¿cierto? El tipo de vegetación, si el animal ahí puede encontrar el alimento en esa zona, entonces es importante ese tipo de cobertura. También es importante mirar si hay fuentes de agua, o sea, si el animal, pues si hay una quebrada, un río, pues donde el animal puede ir a tomar el agua, o porque muchas veces no hay fuente de agua en ese sitio, sino que hay abrevaderos donde es para el ganado, entonces los animales se van allá y entonces eso a la larga puede generar conflictos. También es importante mirar el uso del suelo, si son zonas ganaderas, si son zonas agrícolas, mirar a quién es que yo voy a soltar en esa zona, que después no tenga un problema. Además también es importante evaluar, pero yo sé que a veces no hay recursos suficientes para eso, pero debería hacerse de manera juiciosa, evaluar las poblaciones de animales que se encuentran libres ahí. O sea, si son animales silvestres, debería uno saber por lo menos hacer un muestreo, así sea un coprológico o algo, para saber que esos animales, pues si tienen alguna enfermedad o si han hecho reportes en esa zona de alguna enfermedad o han encontrado mortandad. Eso es muy importante, así sea una información secundaria con la cual ustedes trabajan, pero se puede hacer. ¿Por qué es importante? Hay un ejemplo de eso que fue, por ejemplo, con el hurón de patas negras de Estados Unidos. Ese hurón se alimenta principalmente de perritos de la pradera, ¿cierto? Pero esos perritos de la pradera los envenenan muy fácil porque ellos dañan los cultivos. Entonces, en una zona donde iban a soltar un grupo, estaban estos perritos de la pradera, pero había una plaga de ratones y esos tenían Yersinia, le pegaron pues a los perritos de la pradera. Estos se murieron y casualmente soltaron los hurones en ese mismo momento, y lo que hicieron es que afectaban los hurones, entonces tenían que comer, se infectaron también con la enfermedad. Entonces miren que sí es muy importante yo saber el estado sanitario, no solo de los animales silvestres, sino domésticos de la zona. Entonces hay que investigar hay que hacer esa tarea completa. Otra cosa importante es los asentamientos humanos, que, o sea, si las personas que viven ahí están muy cerca a la zona donde yo voy a soltar los animales, si hay cazadores, porque voy a llevar los animales para que los casen, o si en esa zona también hay traficantes. Entonces hay que mirar eso, porque yo necesito saber cuál es la población que está alrededor de las áreas de liberación, porque yo debo hacer hacer educación ambiental con esas personas, porque la percepción de ellos, de los animales, varía. O sea, yo suelto una guacamaya y las personas dicen, ay, qué linda la guacamaya, pero cuando yo vengo a decir que voy a soltar una culebra o algo así, ya a la gente no le va a gustar eso, ¿cierto? Entonces, y uno debe trabajar de la mano en todos estos programas de reintroducción de fauna,
para que sean, o sea, para que duren en el tiempo y que las especies puedan sobrevivir, porque eso hace parte de las amenazas que también uno debe estudiar, que el animal puede encontrarse cuando esté libre, ¿sí? Otra cosa importante es como las vías, ¿cierto? La red vial, también debo mirar, no liberar las vías, generan un efecto sobre las especies, tanto en su comportamiento, además también hay muchos animales atropellados, entonces hay que tratar de que no esté tan cerca las vías para que el animal, usted pues lo suelta aquí, pero usted no sabe, el animal empieza a caminar y no sabe para dónde va a coger. Entonces después de que yo ya tengo, bueno, una cosa importante, muchos hábitats que yo voy a utilizar para liberar animales, yo ya sé cuál es la capacidad de carga de ese hábitat. A veces tengo que hacer intervenciones en él, pues en algunos programas que conozco de cerca se ha hecho reforestación de las zonas, y son zonas donde hay en manejo inadecuado de residuos, pues se ha trabajado con eso. Entonces por eso es muy importante tener toda esa información relacionada pues con el hábitat para poder tener estas estrategias y mejorarlo antes de soltar los animales. Entonces miren, o sea, que no es simplemente yo ir soltando animales a este y siniestro. Las liberaciones se clasifican en cuatro tipos. Una que es la introducción. La introducción es, yo creo que la que más se hace. La introducción es que si liberan animales en cualquier sitio que no es de su distribución geográfica. Esto en sitios pues que a veces pues que tienen un volumen alto de animales, a veces no se cuenta con suficientes zonas. Ustedes saben que ahora hay muchas actividades antrópicas y quedan a veces hasta pocos hábitats. Pues si no vamos tan lejos, miren el Amazonas como la están hablando, entonces quedan pocos hábitats. O por ejemplo aquí en Colombia, por ejemplo, los parques naturales no se pueden soltar animales ahí que no sean del área de influencia del parque. Entonces yo debo tener zonas donde liberar los animales. Entonces ahí ya empieza pues a ver pues que por eso es que sueltan en cualquier lado o en un sitio están soltando los animales. Entonces eso es una introducción. La translocación es ¿cuál? La translocación es que yo cojo los animales que tengo aquí y los paso en la misma área, los traslado de un lado para otro. Eso es muy evidente, por ejemplo, cuando estamos trabajando en obras de infraestructura civil, que se va a intervenir. Entonces yo para que los animales no salgan afectados por las acciones de la obra, entonces se capturan los animales y se llevan a otros sitios. Eso puede ser un ejemplo de translocación. También están lo que es la suplementación. Entonces yo ya en un sitio yo ya liberé animales, entonces vuelvo y yo llevo otro grupo de animales para ayudar pues como a que haya más de esa especie y más variedad genética pues en ese sentido. Y tenemos la reintroducción, que es la liberación de especies en zonas que históricamente antes existían pero ya no están. Entonces ahí se pueden, esa es la reintroducción, que es la que más supuestamente se hace, pues, pero ahora vamos a ver que no tanto eso. La mayoría de reintroducciones o liberaciones que se hacen con el objetivo de conservar la especie, pero hoy en día también pues uno ve hay muchas liberaciones de animales a las cuales se le hace es porque se quiere estudiar el comportamiento o se quiere estudiar alguna enfermedad, o también se quiere mirar como la ecología del movimiento del animal, entonces para dónde se desplaza. Entonces ¿se acuerdan que al principio hablamos de animales amansados y animales que están recién capturados? Entonces cuando yo voy a liberar estos animales,
cuando libero los animales que están recién capturados, esos animales no necesitan un acompañamiento al momento de la liberación, y a eso se les llama liberación dura, que es el animal, o sea, lo liberamos pues a su suerte, porque el animal no necesita nada, el animal es capaz. Pues lo ideal fuera liberarlo en el sitio donde lo capturaron. Y tenemos las liberaciones blandas. Estas liberaciones blandas se hacen con animales que llevaron un proceso durante mucho tiempo, porque a veces llegan muy neonatos y hasta ya están en la edad de salir, o cumplen con ciertos requisitos que ya debería estar en unos protocolos que uno dice está apto para ser libre. Esos animales o animales que han estado en casa necesitan un acompañamiento. Esos animales se hacen unas plataformas de liberación. Esas plataformas de liberación en algunos casos son jaulas, en otros solamente pues son como unas especies de tarimas, o son unos semi-encierros donde el animal lo tienen ahí, pero a ese animal se le hacen intervenciones. Una es la intervención alimenticia, pues entonces se le está dando alimentación. En algunos casos se les puede dar por un mes o hasta 2 meses, mientras que el animal empieza a conocer la zona, a buscar el alimento. Entonces se le proporciona eso mientras él se adapta a ese sitio. Se pueden hacer intervenciones de recapturas. ¿Por qué? Si vamos a hacerle seguimiento al animal, que lo ideal fuera que le hiciéramos seguimiento al animal, recuerden que podíamos utilizar algún tipo de marcaje o un collar, un collar de telemetría. Entonces, digamos, si se le cae entonces eso sería una forma de recapturarlo para volvérselo a colocar. Digamos que presente problemas de comportamiento, eso es muy común. Porque animales que son muy agresivos, animales que no responden, les genera mucho estrés la liberación. Entonces son animales que no quieren comer, no quieren desplazarse, no quieren nada. Entonces esos animales hay que mirar a ver qué está pasando con ellos, o animales que se van a los caseríos y muerden a la gente. Entonces ahí también hay que tener cuidado con eso. O por ejemplo, si tienen problemas veterinarios, animales que están heridos, aunque siempre se espera en los animales heridos o tienen picaduras y eso, no los va a coger uno, sino que uno espera hasta que el animal sea capaz de resolver eso, porque estando libre ellos pueden sufrir heridas y eso, y el animal se cura solo. Entonces eso es lo que nosotros esperamos, que el animal sea capaz de responder, su cuerpo sea capaz de responder y resolver esto. También se hace las intervenciones en construirles nidos en la parte inicial, ¿cierto? Entonces ya después uno no está, pues ya después el animal pues obvio se va a estar desplazando. Hay algunos animales que en ese momento cuando están pues que ya no se les da alimento ni nada, se pueden quedar en el mismo sitio donde se liberan, ¿sí? Entonces cosas importantes. Por aquí tengo el pastel, que no se me olvide. Porque es muy importante hacer seguimiento de los animales que yo estoy liberando. Estos seguimientos se deben hacer porque porque yo debo hacer una vigilancia sanitaria del animal que tengo ahí. O sea, ese animal pues puede que el animal se me muera, ¿cierto? Porque le dio una enfermedad, o si yo no tengo ni siquiera recursos para soltar esos animales y el animal iba enfermo y generó una mortalidad en otras especies que estaban libres. Entonces ahí yo tengo que tener cuidado con eso. Debo mirar cosas importantes como mirar los patrones de movimiento, cuál es el rango de hogar del animal, si él escoge hábitats al azar. ¿Por qué tengo que evaluar eso? O mirar los comportamientos del animal. Si el animal, por ejemplo, está buscando pareja o sigue todavía en grupo, o si el animal
o se reproduce, porque también puede pasar. Entonces es importante eso, porque todo eso me permite evaluar que si mi proceso de rehabilitación, las técnicas que utilicé, realmente sí sirvieron en el momento ya que el animal está libre allá en el hábitat natural. O sea, que si todas esas estrategias que yo hice con enriquecimiento, de hacerle que le tuviera miedo al humano, que buscara su comida, funcionaron, ahí es donde yo me voy a dar cuenta. Y si no, también eso me sirve ¿para qué? Para replantear y mirar en qué estoy fallando en ese programa de liberación. ¿Qué se recomienda cuando se hacen estas liberaciones? Las liberaciones se recomienda que debería haber un seguimiento de los animales 8 horas al día. Cuando yo lo libero, debo hacer 8 horas al día. Más o menos el primer mes debería acompañar el animal y ya luego ir cada 2 meses, cada 3 meses, hasta un año de seguimiento. Conozco, por ejemplo, aquí en Colombia, algunos que han trabajado con manatí, el seguimiento ha sido 4 o 5 años, ¿cierto? Pero cuentan con financiación. Por ejemplo, a veces el Estado da financiación para seguir en esos proyectos. Entonces, por eso es importante tener el personal idóneo para que maneje los equipos o que conozca los animales o saber dónde buscarlos para poder hacer este seguimiento a largo plazo. Otra cosa importante, yo debo tener cómo voy a evaluar yo este programa de liberación. Entonces yo tener varios componentes, unos que estén relacionados con los animales, otro con el hábitat, otro con la gestión del proyecto y otro con lo que está relacionado con las estrategias de educación, ¿sí? Entonces, las que están relacionadas con los animales, entonces yo puedo mirar el número de animales que sobrevivieron después de que yo liberé, si hay animales muertos, cuántos se enfermaron, cuántos se reprodujeron, cuántos animales se recapturaron de nuevos, si hay animales que tuvieron conflictos con la comunidad, yo puedo evaluar todo eso. O con relación al hábitat, entonces yo mirar cuál fue el número de estrategias implementadas para mejorar ese hábitat antes de soltar los animales. O por ejemplo en la gestión del proyecto, que esto es súper importante, o sea, el número pues aquí tengo la trampita, el total de fondos financieros que tuve, si tuve que hacer intervenciones al proyecto, o si tuve que hacer correcciones pues como acciones correctivas porque realmente no estaba funcionando. Entonces es importante eso. Y las estrategias educativas, el número de charlas que se dieron, el número de participantes, las capacitaciones. Es importante, por ejemplo, en zonas, porque a veces los animales se liberan en zonas donde pues en zonas donde hay cazadores o traficantes, pero se hace como un cambio del chip, o sea que yo hago que ellos tengan otras opciones o les doy otras alternativas, que no sea coger los animales, sino que ellos tengan otras alternativas económicas. Por ejemplo, en uno que había acá de monos aulladores, ellos hacían jabones, o sea, la fundación les enseñó a hacer jabones, peluches, y se vendían estos peluches y ellos recibían los fondos. Entonces, miren que ahí la gente empieza a ver la importancia de los animales. O, por ejemplo, si yo llevo a ver los cóndores,
pues que le entreno a la gente para que sea guía turística y le enseñe sobre los animales que se liberaban, el cóndor o el oso, ¿cierto? Lo importante, eso también es un recurso para ellos y es educación, empiezan a proteger ese recurso. En general, para pues como ir concluyendo, pues aquí les voy a leer algunas conclusiones. El éxito o fracaso de las reintroducciones, bueno, depende de todo lo que hemos visto, pero principalmente se da la financiación es muy importante pues de estos programas. Por ejemplo, en Estados Unidos, de 700 programas de reintroducción de fauna en un año, solo estaban o sea, que fueron exitosos, eran más o menos entre el 11 al 60% eran exitosos, pero ellos cuentan con recursos suficientes para, pues cuando tienen estos programas de conservación, invierten muchísimos recursos. Miren, por ejemplo, el cóndor californiano, todos los recursos que han invertido. Porque la mayoría de animales, pues cuando se trata de hacer como todo lo correcto, pues que ahora mencioné, pero hay otros que no se hacen con todas las cosas que mencioné, no hay genética, no se le hace exámenes, el hábitat no es el adecuado, entonces la mayoría de animales mueren en ese proceso, ¿cierto? Casi siempre mueren en los primeros meses, o si no es por ataques de animales, o por accidentes, o la gente los mata, o hay algunas que son desconocidas, hasta los envenenan. Entonces, pero no hay que ver el panorama como tan negativo. Hay algunas experiencias donde han trabajado con especies, donde ha sido exitoso, pero porque han hecho un acompañamiento con la especie y le han hecho el seguimiento a través del tiempo, y los animales sí se han establecido en esas áreas. No es solamente que el animal se reproduzca, sino que se establezca y se forme una población. Otras cosas importantes, pues como para que resumamos, entonces ya saben que toda la valoración del hábitat, el acompañamiento a nivel de las entidades o autoridades ambientales o del Estado, el Estado debería responsabilizarse y por lo menos dar fondos, y bueno, el personal capacitado es muy importante. Y algo, o sea, la educación, tenemos para que la gente no esté cogiendo los animales, hay que seguir educando. Y algo muy importante también es que bueno, que ahora hay muchas ONGs o grupos que han trabajado con una especie específica y han publicado pues como la información, pero si uno va a ver, muchos trabajos no se publican porque los animales mueren, no es exitoso esa liberación de animales. Entonces, así sea mala, debería publicarse, porque si yo puedo documentarme, yo voy a liberar esa misma especie y voy a documentarme de lo que ha pasado en otras liberaciones, eso me ayudaría, es una herramienta muy valiosa. Y para finalizar, pienso que pues leyendo, creo que se han hecho más introducciones que reintroducciones bien hechas. Eso era lo que tenía para decirles. No sé si tienen algunas preguntas, las pueden ir haciendo porque, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Por ahí había una. No sé, me habían mandado una por WhatsApp, no sé si la pueden volver, la ponen ahí por el Facebook para yo poderla leer. Bueno, si
creo que todo quedó como muy claro. Entonces, de nuevo, pues doy las gracias por esta invitación y este espacio para contarles pues sobre este tema. Entonces, gracias a ustedes. Entonces nos vemos en otra ocasión.